Buen día, yo soy Yasmín Sandoval. Voy a hablar sobre lo que son los inventarios de orientación profesional universitaria de Belarmino Rimada Peña. Estos inventarios constan de tres. El primero es un inventario de autoevaluación de aptitudes, el segundo es un inventario de interés ocupacional y el tercero es un inventario para preferencias universitarias. El primer inventario nos habla sobre las aptitudes, que vienen siendo las habilidades, o qué tan buenos o malos somos para realizar estas actividades, porque es qué tanta habilidad o inhabilidad tenemos para realizarlas. Este inventario consta de 120 reactivos. Las instrucciones de este primer inventario son las siguientes. A continuación se presentan una serie de actividades. Se tienen que calificar de acuerdo con el grado de habilidad y se van a guiar con la siguiente escala. Hay una escala que califica del 1 al 5, donde 5 significa que es mucho, muy hábil y 1 significa que es nada hábil. En el segundo recuadro azul vienen algunos ejemplos sobre las frases que se presentan en este inventario. Por ejemplo, ¿cuán hábil te consideras para? La segunda frase dice: decorar con pincel fino pequeñas figuras humanas, como pintar la boca, ojos, cejas, etc. Este inventario nos proporciona dos hojas, una hoja de vaciado y una hoja para vaciar los datos de la hoja de vaciado, pero la segunda hoja acomoda los datos por categorías. Por ejemplo, si en las frases que leí anteriormente, la frase número 2 o el reactivo número 2, yo hubiera decidido calificarlo con un 5 en mi habilidad, como que soy muy buena para utilizar pinceles finos. Entonces yo pongo el número 5 en el reactivo número 2 de mi hoja de vaciado. Y lo pongo igualmente en el reactivo número 2 de la segunda hoja, donde están las categorías. Y así voy a ir llenando todas las categorías. Por ejemplo, tengo que rellenar todos los reactivos de la categoría de aptitudes abstractas o científicas, aptitudes de coordinación visomotriz, aptitudes numéricas, verbales, persuasivas, mecánica, social, directiva, de organización, musical, artística plástica o espacial. Al final se suman los totales de cada columna y se ponen debajo de la columna. También se nos proporciona una gráfica en donde vamos a graficar los resultados que nos hayan dado anteriormente en las columnas, y de acuerdo a la puntuación se va a considerar si eres nada hábil, poco hábil, regularmente hábil, muy hábil o mucho muy hábil. El segundo inventario se trata del interés ocupacional. Aquí sí se habla más de los gustos de cada quien, de qué tanto te gusta o te desagrada hacer cierto tipo de actividades. Este inventario consta de 130 reactivos. Las instrucciones son básicamente las mismas. Se presentan una serie de actividades y las tenemos que clasificar de acuerdo con el gusto. Ello tiene como finalidad medir tu propio interés por realizarlas. Es lo mismo, se califican del 1 al 5, donde 5 es el mayor gusto y 1 el menor gusto. En el segundo recuadro azul también se pueden ver unos ejemplos de las frases que se nos presentan en este inventario. Por ejemplo, ¿en qué medida te gustaría, el reactivo número 2, leer una entrevista en donde se explique cómo se relacionan los seres vivos en el ecosistema? De igual manera se nos proporcionan dos hojas iguales al inventario anterior, la hoja de vaciado y una hoja de cómputo, que es donde vienen las categorías de este inventario. Al igual que en el inventario anterior, la hoja de vaciado se contesta de la misma forma. Se pone, por ejemplo, en el reactivo número 2, el número 1, porque a mí me desagrada bastante el hecho de leer revistas donde se expliquen temas relacionados al ecosistema. Entonces, esta respuesta del reactivo 2 se va a poner de la misma forma en la hoja de cómputo. Y igual se van a llenar todas las columnas. La columna de biológicos, mecánicos, campestres, geofísicos, sociales, literarios, de organización, persuasivo, de cálculo, contabilidad, musical, artístico plástico y científicos. De la misma forma se van a llenar las columnas con los totales
de cada categoría y se van a poner debajo de. De la misma forma también se nos da una gráfica en donde nosotros graficamos los resultados que nos hayan dado las columnas anteriores. Por último está el inventario de preferencias universitarias. Este inventario es el más largo de los tres, es el más complejo y lo voy a ir explicando poco a poco. Este consta de dos partes. La primera parte tiene 60 reactivos. La segunda parte cuenta con 6 subtipos o 6 subtest. Cada test tiene su número específico de reactivos y en total serían 530 reactivos para este inventario. Sin embargo, no vamos a contestar los 530 reactivos porque en la segunda parte no se contestan todos los subtipos o todos los subtests, solamente se contestan 3. En la primera parte, las instrucciones son básicamente parecidas. A continuación se presenta una serie de actividades con las que se establecerá una jerarquía de preferencias. Esta vez no vamos a solo calificar, vamos a jerarquizar. Esta primera parte se jerarquiza del 1 al 6, donde 6 es la actividad que para ti tiene la mayor preferencia y 1 obviamente la que tiene la menor preferencia. Por ejemplo, en el segundo recuadro, prefiero una actividad en la cual tenga que, y se nos presentan 6 actividades. Esas 6 actividades tenemos que jerarquizarlas del 1 al 6, desde la actividad que menos me gustaría hacer hasta la actividad que más me gustaría hacer. En esta parte no se nos da una hoja de vaciado, porque aquí se nos facilita que del lado izquierdo del número podemos poner nuestras respuestas. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es, al igual que en los otros inventarios, es pasar las respuestas al número reactivo, por ejemplo, de esta forma. Calificar del 1 al 6 sin que se repita ningún número, en orden de lo que más me gusta a lo que menos me gusta. Y vamos a hacerlo así con cada una de las columnas. Estas columnas tienen otros otras letras que son específicas y que nos van a funcionar más adelante. Esas letras también se pueden ver en la gráfica de abajo. Esta vez se nos pide que grafiquemos en forma de gráfica de barras. Al igual que en lo anterior, se suma el total de cada columna y se pone debajo de ella. La segunda parte habla de los subtipos. Los subtipos son las letras que vimos en esta diapositiva. Aquí los subtipos son 6 y la instrucción es que no se comience esa segunda parte hasta recibir las instrucciones del orientador, porque él es el que va a decidir a qué subtipo debes dirigirte o qué subtest vas a hacer, porque como ya mencioné anteriormente, solo vamos a hacer 3 y vamos a hacer los 3 que mayor puntaje hayan tenido aquí. En este caso, el mayor puntaje, por ejemplo, se puede observar en FM, Q y A. Entonces solamente vamos a hacer los subtests F, M, Q y A. Estas subtipos tienen las nomenclaturas y significan lo siguiente. FM es del área de fisiomatemáticas, B es del área de biología, Q química, A administración, S de sociales y H de humanidades. Son los subtipos de carreras que pueden salir seleccionados en este inventario. Voy a poner el ejemplo con FM. FM es fisiomatemáticas y hay un subtest de esto. Esto es básicamente igual que en la primera parte. Se te muestra un ejercicio y te muestra frases o afirmaciones que tú tienes que jerarquizar, pero esta vez las vas a jerarquizar del 1 al 8. Entonces dice, prefiero una actividad en la cual tenga que, y se te presentan 8 afirmaciones u 8 frases, y esas 8 las tienes que categorizar del 1 a 8 sin que se repita número. De igual forma se te da un protocolo de prueba para que ahí tú vacíes tus datos, por ejemplo, del 1 al 8 sin que se repita ningún número, y lo vas a hacer con cada uno de las columnas. Igual vas a sumar el total de cada columna y se va a poner el total debajo de cada una de ellas. Aquí en el protocolo de prueba FM podemos ver
que hay otras letras o otras nomenclaturas. Estas letras son específicas y nada más exclusivas para el protocolo de prueba FM, solamente para el subtipo FM. Aquí las dos letras que nos salieron más altas, por ejemplo, supongamos que nos salieron igual de altas N y MD. Esto significa, esas letras significan, por ejemplo, P es puras, lo que significa que son fisiomatemáticas puras o fisiomatemáticas aplicadas, fisiomatemáticas de naturaleza, de industria, de construcción, de manejo de datos, de medición geodésica o fisiomatemáticas de diseño. Las que salieron más altas en el ejemplo fueron la N y la MD, por lo tanto, serían que el fuerte es fisiomatemáticas aplicadas a la naturaleza y las fisiomatemáticas aplicadas a la medición geodésica. Q y A fueron los dos subtipos que salieron también más altos, al igual que FM, y son lo mismo. Q es igual, es una serie de frases que se presentan y las tienes que jerarquizar. Lo único que varía aquí entre subtipo y subtipo es el grado de jerarquización. Por ejemplo, Q se jerarquiza del 1 al 7 y A se jerarquiza del 1 al 9, mientras que FM se jerarquizaba del 1 al 8. La forma de respuesta y de llenado es la misma, es el mismo protocolo para cada uno de los subtipos, lo único que cambia es el grado de jerarquización. Igual, cada subtipo tiene sus letras específicas, porque cada subtipo se puede relacionar con un área específica de la carrera. Por ejemplo, el subtipo Q, que es química, puede relacionarse con áreas específicas de la química, y el protocolo o subtipo A puede relacionarse con áreas específicas de A, que es administración. Por mi parte sería todo. Quiero agregar que es uno de los instrumentos más largos que hemos visto, pero también uno de los más completos. Me gustó mucho. Creo que da mucha información al respecto. Gracias, maestro.